Continuamos con el sistema de nomenclatura stock. Este sistema es otro de los sistemas que existen para nombrar compuestos químicos. Este es un compuesto que está basado en la valencia del elemento, específicamente el que se encuentra del lado izquierdo. Recordemos que muchos compuestos, por ejemplo en el caso de los binarios, que es los que estamos viendo, eh, este elemento es el que nos da esa valencia, ¿no? Indicamos por medio de números romanos, vamos a indicar por medio de números romanos la valencia con la que está trabajando. Entonces, este sistema es uno de los no, uno de los más usados o tal vez uno de los más fáciles de entender porque tenemos que al final los compuestos que estamos formando se van a llamar exactamente igual. Por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro puede trabajar de dos formas. Puede trabajar como hierro más 3 o puede trabajar como hierro más 2. En los dos casos, al unirse con el oxígeno, va a formar dos compuestos. Recuerden que lo que hacemos es al final cruzar las valencias, en este caso este 3 sería del hierro, entonces yo sé que en este caso está actuando con valencia más 3 y en este caso está trabajando con valencia más 2. Recuerden que al final, como tenemos estos dos números son pares y son iguales, lo ponemos en su forma más básica, es decir, dividimos los dos entre 2 para que nos queda su forma más básica. Recuerden que cuando tenemos este tipo de, es como cuando aplicamos en matemáticas lo que es la simplificación, ¿no? Tenemos 2 cuartos y ese 2 cuartos es igual a un medio al final, siempre simplificamos. Bueno, aunque va a depender del tipo de compuesto, ¿no? Muy bien, entonces en este caso, como trabaja con más 3, la referencia es que este se va a llamar óxido de hierro y vamos a colocar el 3 romano. En el caso de este que está trabajando como hierro más 2, lo hacemos referencia con el 2 romano. Tenemos otro caso que es el mercurio. El mercurio está trabajando también con más 2 y más 1. Son las dos valencias con las que trabaja el mercurio. Recordando que estas dos se van a cruzar, nos va a quedar de esta manera, pero su forma más simple va a ser esta que está aquí. Óxido de mercurio. Como está trabajando con 2, se hace referencia a la valencia con la que trabaja el metal, ¿no? El que está del lado izquierdo. Recuerden que al final hacemos referencia al que está del lado izquierdo porque el oxígeno siempre va a trabajar con valencia menos 2. En este caso siempre va a ser así, por lo tanto no tiene caso hacer referencia a la valencia del oxígeno si siempre trabaja con eso, ¿no? Muy bien, esto es lo que sería nomenclatura stock. En el caso de los no metal, bueno, los óxidos no metálicos es la misma, tomaríamos la misma, el mismo principio. Por ejemplo, en el caso del cloro, que sabemos que el caso del cloro puede trabajar con 1, 3, 5 y 7, entonces en estas cuatro formas podemos observar que cruzando las valencias nos quedaría en estas formas que está aquí. Si se fijan, queda exactamente, solamente cruzamos las valencias y ya no pasa nada con ellas porque tenemos número par e impar. Entonces, en este caso se va a llamar óxido de cloro. Bueno, en todos los casos se llamaría óxido de cloro, pero la referencia para ver la diferencia entre con cuál valencia se está trabajando o qué tipo de compuesto estamos hablando se hace a través de la valencia con la que está trabajando el cloro, que aquí en este caso aquí está marcada, ¿no? 1, 3, 5 y 7. La nomenclatura sistemática es otro de los sistemas. Esta también es conocida como la estequiométrica. Estequiométrica. Nos referimos a la misma. Recuerden que las estequiometrías son el orden como se comporta en una reacción química, las cantidades, ¿no? Y usamos números estequiométricos. Entonces la referencia que hacemos es la utilización de prefijos de los números, recordando que los prefijos pueden ser el di o el di o vi, o puede ser el tri, o puede ser el tetra, el penta, etcétera, ¿no? Hay muchos. Y básicamente parecido a lo que usamos en geometría.
Entonces, en este caso, cuando se presentan este tipo de compuestos, hacemos siempre la referencia a los números. Como al final siempre va a ser, en este caso, por ejemplo, el óxido, van a ser óxidos, estamos hablando de óxido de cloro, en este caso hacemos referencia a los números. Y el prefijo para hablar de 7 sería el prefijo hepta, ¿no? Entonces, por eso en este caso nos quedaría como heptaóxido de dicloro, porque son dos cloros. En este caso sería pentaóxido de dicloro, porque tenemos un 5 y un 2. Bueno, en todos los casos vamos a tener 2 del cloro. Y aquí tenemos trióxido de dicloro, monóxido de dicloro y así sucesivamente. Este es bastante sencillo porque solamente hay que agregar prefijos de entre cada palabra para los diferentes tipos de compuestos. Aquí estamos hablando de este lado, obviamente aquí tenemos lo que son los óxidos, óxidos no metálicos, ¿no? No metálicos. Bueno, en el caso de los óxidos, óxidos metálicos o óxidos básicos, podemos observar que van a ser prácticamente igual que la forma de nombrar como son los óxidos no metálicos. Por ejemplo, en el primero tenemos el caso del hierro que ya habíamos visto que trabaja con más 3 y el hierro que trabaja con más 2. Entonces, en el primero nos quedaría de esta forma y ahí haríamos referencia a con el prefijo tri porque tengo 3 oxígenos, trióxido de dihierro referido a que tengo 2. Cuando en este caso que solamente aparece un hierro, siempre hacemos referencia al monóxido para decir que tiene uno. De hierro, cuando tiene uno, en este caso el metal, no es necesario poner el prefijo mono, simplemente es monóxido de hierro. Yo creo que uno de los compuestos más comunes que han escuchado es el CO2, ¿no? Y este sería el dióxido de carbono, ¿no? De carbono. Este es uno de los compuestos que son más bastante conocidos, aunque este no sería un óxido metálico, sería un óxido no metálico, es decir, tendría que estar de este lado, ¿no? Y bueno, con esto terminamos esta parte de los óxidos.